Buenas tardes, hoy es martes 6 de septiembre del 2022 y voy a comenzar. Hoy nos toca hablar de la Guerra de los 7 años, que para mí es la Primera Guerra Mundial, no así la de 1914-1918. Esta, que comienza en 1756 y termina en 1763, por desarrollarse en todo el orbe, creo que debe ser considerada la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo comienza esto? Bueno, esto va a comenzar con pequeñas fricciones al principio, luego no tanto, en América del Norte, entre franceses y británicos. En 1748, luego de firmarse la paz de Aquisgrán, Francia, que había comenzado hacía un tiempo la conquista del Canadá, incrementó su posicionamiento en ese gran territorio y ese extenso territorio con la idea de poder unir Canadá y la colonia de Luisiana en el río Mississippi para unirlas como una especie de gigantesca medialuna que, por supuesto, tenía un gran objetivo, esta unión, tocarse ambas posesiones francesas, aislar a las 13 colonias británicas de la América del Norte, que estaban limitadas por el Canadá francés al norte y por la colonia española de la Florida al sur. De ese modo, usando la geografía, digamos, y una gran estrategia, los franceses en 1753 dieron comienzo a ese plan de tocarse sus dos grandes posesiones en América del Norte: Luisiana, que era gigantesca, y el Canadá, cuya intención era llegar hasta el Océano Pacífico, delimitando con el virreinato de Nueva España, español, que hoy sería México, más todo el sudoeste de los Estados Unidos de América. Cuestión que en su momento nos vamos a ocupar cuando analicemos la guerra de conquista llevada por los Estados Unidos de América contra el Imperio Mexicano. Pero para eso nos falta bastante. Bueno, la cuestión que el primer avance francés hacia el interior del continente americano se dio en la zona del actual estado de Ohio, en los actuales Estados Unidos de América. Y cuando un ejército muy poderoso, de 1000 hombres, francés, llega a esa zona y empieza a construir un fuerte muy, muy imponente, ¿no es cierto? Hecho con maderas, como se acostumbraba en esa época, en esas regiones donde hay tantos bosques. Los indios del lugar, que vivían en un estado de semi-amistad con los británicos, que los habían ido expulsando del litoral atlántico. Acuérdense de la famosa fiesta de la Acción de Gracias, con el pavo y todas esas cosas tan típicas que hasta el día de hoy se mantienen. La cuestión que los británicos a los indios lo fueron cazando como pavos, y entonces estos fueron cada vez metiéndose al interior. Pero había algo por lo cual los indios, ¿no?, los indios estadounidenses, digámoslo para que ustedes me entiendan, seguían teniendo una cierta amistad, una relación más o menos comercial, pieles, ¿no? Que les daban a los ingleses, en fin, algunas cosas que estos necesitaban, sal también, por algo que los indios adoraban. ¿Qué era lo que los indios adoraban? El whisky. Los ingleses, según lo que estos les traían, les hacían permutas, digamos, no le pagaban dinero, evidentemente, los indios no usaban dinero, pero una botella de whisky, por ejemplo, por 10 pieles de castor, una gran piel de oso, 5 pieles de lobos, en fin, para los indios cazar esos animales no les reportaba mucho sacrificio, y recibían el whisky.
El gran escritor norteamericano J. Fenimore Cooper, que escribió El último mohicano, decía, ¿por qué a los indios les gustaba tanto el whisky? Bebían hasta que parecía que se juntaba el cielo y la tierra y creían, en medio de su embriaguez, que habían llegado a los lugares vedados del gran espíritu. Es decir, como el whisky es una bebida de alta graduación alcohólica, los indios bebían descontroladamente y al estar borrachos, ellos creían que llegaban como al paraíso y creían que volvían a ver a sus antepasados. Por eso era la única posibilidad que ellos lograban, según sus creencias, volver a ver a sus padres, a sus abuelos, en fin, a los grandes guerreros de sus tribus, y por eso el whisky les gustaba. Por supuesto, nosotros sabemos que eso solo era producto de una gran borrachera, pero los ingleses por la duda tampoco se lo explicaban. Por eso los indios lo tenían como si fuera con un hilito, como si fueran un barrilete, y los movían a su gusto y piacere, como dirían los italianos. Estos franceses de Ohio llegan a la región del lago Erie, uno de los 5 grandes lagos, que actualmente son fronterizos Estados Unidos y Canadá, y ahí comenzaron a erigir el fuerte Le Boeuf. Al poco tiempo de estar en esa tarea, llega con una pequeña comitiva, una pequeña partida militar, un joven miliciano de Virginia, de 21 años de edad, un hombre muy culto, muy simpático, muy agradable, que pide parlamentar con el jefe francés, que no es otro que el general Jacques Lagardère de Saint-Pierre. Todo un personaje, pero un gran hombre también, un hombre muy amable, que recibe a este jovencito inglés de Virginia, y le entrega una carta al gobernador diciéndole, general, usted no tiene ningún derecho a estar acá, así que se va a tener que ir. Bueno, el general francés, por supuesto, no va a acatar esa orden del gobernador de Virginia, pero le redacta una contestación y se la entrega a este joven parlamentario, este joven oficial miliciano inglés, y lo despide luego de un gran almuerzo, todo muy civilizado. Este jovencito de 21 años va a tener una gran importancia en la historia de un país que va a nacer a los pocos años, llamado Estados Unidos de América, porque no es nada más ni nada menos que el futuro general George Washington, una gran persona. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar del general George Washington, siempre recalco lo mismo. Fue una gran persona, un gran militar, pero fundamentalmente una gran persona, un gran presidente. Para mí, sintéticamente podríamos decir, un gran estadista. Bueno, pero retrotraigámonos hasta 1753. Vuelve Washington a Virginia, entrega la nota de este general francés y por supuesto que los británicos, los de las colonias, dicen, esto es un gran problema. Enseguida se dieron cuenta de la jugada. Si los franceses del Canadá se unen con los franceses de la Luisiana, como una gigantesca media luna, estamos atrapados entre franceses, españoles y el océano Atlántico. Se acabó. Las colonias quedan así chiquitas, así acotadas en la costa del Atlántico. Y el sueño que nosotros teníamos ya desde lejano tiempo era algún día irnos a través del continente y llegar al Océano Pacífico. Que ese sueño lo van a heredar los estadounidenses y lo van a denominar el destino manifiesto, ¿no? Es decir, tenemos que llegar al Pacífico. Pero, vuelvo a repetir, no me quiero adelantar, porque además de los indios, ellos tenían un pequeño escollo del otro lado para llegar al Pacífico, los españoles. Vamos a ver cómo resolvieron el tema. Pero desde ya les anticipo, llegaron al Océano Pacífico, los estadounidenses. Bueno,
En 1754 se lo manda nuevamente al comandante ahora George Washington, con una partida un poco más numerosa, a trasponer los montes, una pequeña cordillera montañosa, los montes Allegheny, y al llegar se enfrenta con una partida francesa y se desarrolla un combate, de lo cual surgen vencedores los británicos, o sea, gana Washington, pero eso ya crea una cuestión muy, muy complicada, ya se ha derramado sangre. Por supuesto que esto ocurría en un lejano punto semi-vacío, semi-deshabitado o deshabitado de la América del Norte. En Europa no tenían idea de que esto estaba pasando, ¿sí? Tanto Francia como Gran Bretaña no sabían de este enfrentamiento. Usted entienda que a veces las cosas pasaban en un lugar y después de 6, 7, 8 meses se enteraban en Europa de lo que había acontecido. Pero los gobernantes, digamos, de la América del Norte, los miembros de las 13 colonias, dicen, señores, vamos a ir a la guerra con Francia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es aliarnos nuevamente, estrechar vínculos con los indios. Porque los indios son la mayoría y no queremos que los franceses los usen contra nosotros. Nosotros queremos usar a los indios contra los franceses. Pactaron rápidamente los británicos de las 13 colonias con pequeñas tribus que colindaban con sus territorios, pero había dos pueblos que eran muy, muy importantes, dos naciones indígenas sumamente importantes, muy numerosas, muy buenos guerreros, que eran los iroqueses y los cheroquis. Entonces, la cuestión era, ¿para quién van a luchar estos? Si luchan a favor nuestro, fenómeno, estamos muy tranquilos. Y si se ponen del lado de los franceses, ahí tenemos un problema. Se avisa a la corona, se le informa de la pequeña escaramuza en la que lucharon las tropas de George Washington contra los franceses, que hubo muertos, bla, 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 y se les dice, tenemos temor que los iroqueses y los cherokee luchen contra nosotros, a favor de los franceses. Entonces, el rey les dice, bueno, prepárense, yo en este momento no los puedo ayudar, hagan lo mejor que puedan, traten de evitar un conflicto, de dilatarlo por lo menos lo más que se pueda. Perfecto. Entonces, ¿qué hace? Las 13 colonias eran bastante autónomas, ellas respondían al rey de Gran Bretaña, pero entre sí no se llevaban mal, pero tampoco se llevaban muy bien, ¿no es cierto? Tenían sus propias milicias, sus propios gobernantes, en fin, eran muy autónomas. Entonces se dijo, esta es nuestra debilidad, tenemos que unirnos. Y así se crea o se convoca al llamado Congreso de Albany, que es un adelanto de lo que luego van a ser los Estados Unidos de América. Se redacta un tratado de unión de Albany que lo hace nada más ni nada menos que un gran hombre, un gran periodista, un inventor, un hombre muy famoso al cual me voy a referir en extenso más adelante, llamado Benjamin Franklin. Por este tratado, además de lograr atraer a su lado a los iroqueses, ¿no? ¿Y cómo los lograron traer a su lado? Se preguntarán ustedes. Les prometieron mucho whisky. Muchachos, a ustedes les vamos a mandar whisky para que vayan a ver a sus ancestros. Así que los iroqueses están con los británicos. Pero aparte, el Congreso de Albany hace una cosa muy importante, o propone una cosa muy importante. Nombrar entre ellos, entre todos los miembros de la colonia, un presidente, fíjense en el nombre, presidente, y además generar una especie de congreso de las colonias, con representantes de cada una de ellas, para ir solucionando temas, posiblemente lo prioritario, lo atinente va a ser la guerra que se viene contra los franceses, pero además para otras razones. Por ejemplo, si tienen que hacer un dique entre dos colonias, porque está al límite un río, en fin, ese tipo, un camino, un puente, qué sé yo, para vivir mejor.
no esperando siempre una orden de Londres y volver y pasan los meses, pasan los años. Claro, cuando este Tratado de Unión de Albany llega a Londres, es analizado por el gobierno de su graciosa majestad, el rey Jorge II, dicen, esto es muy peligroso, porque esto tiende a una cierta autonomía, 2 puntos, esto tiende hacia la independencia. Así que, pulgar para abajo, no se acepta el Congreso de Albany. Lo único que se acepta, sí, entreguen todo el whisky que quieran los iroqueses, así lo tenemos de nuestro lado. Fenómeno. Pero ahora nos quedan los Cherokee. ¿Y qué hacemos con los Cherokee? Que eran todavía más numerosos y más belicosos. A estos con whisky solo no lo vamos a arreglar. No, porque los franceses se están moviendo muy, muy rápido. Los franceses que no fabricaban whisky, bueno, fabricaban otra bebida, coñac, vino, qué sé yo, también los abastecían a los indios, ¿no? Y les daban otras cosas, armas de fuego, que los británicos en eso eran más, retaseaban más la entrega de armamento de primera a los indios. Entonces, claro, se le plantea una solución, una cuestión muy, muy, muy difícil al comandante de la América del Norte, el comandante británico, que es el general Sir Geoffrey Amherst. ¿Y cuál es la solución de este hombre? Dice, bueno, ya que los Cherokee no son de fiar, me parece que aceptan lo que le damos, pero también aceptan lo que dan los franceses, estos se van a ir con los franceses. Bueno, estos muchachos hay que eliminarlos. ¿Y cómo los voy a eliminar? Muy simple. Enterado que había habido una gran estallido de viruela en Gran Bretaña, en ese momento, para evitar la propagación de esa terrible y cruel enfermedad, se enterraba a los cadáveres con ropa interior o desnudos y se quemaban las ropas. Y él dijo, no me quemen esas ropas, tráigamelas, yo las voy a ir a buscar. Bueno, llévatelas a América del Norte. ¿Y qué hizo este general? Fue a verlo a los iroqueses con un montón de carretas llenas de ropa que habían usado los que se murieron de viruela. Además de whisky, le llevó ropa contagiada, por decir de alguna manera. Los indios chochos, los Cherokee, las mujeres, los hombres, todos se vestían a la europea, qué lindo. Y Amherst se fue. A los pocos días, la nación Cherokee fue exterminada. Se considera este genocidio la primera guerra bacteriológica de la historia de la humanidad. Simpático este general británico, ¿no? Los mató a todos, con ropas, con viruela. Aunque usted no lo crea. Bueno, comienza la guerra al poco tiempo entre los británicos y los franceses, que en la historia estadounidense se llama la guerra contra los franceses y los indios, ¿no? Porque esa fue como ellos lucharon, en inferioridad de condiciones. Por supuesto, los milicianos estadounidenses tuvieron que luchar, no por amor a Inglaterra, sino por amor a sus propiedades, a su familia, porque sabían que si llegaban a vencer los franceses era una cosa, pero con los indios la cosa era mucho más complicada. La guerra iba a ser de exterminio, ¿no? Y más sabiendo lo que le habían hecho a los Cherokee, que los indios de América del Norte lo tomaron como un ataque a todos ellos, aunque tuvieran sus problemas y sus enfrentamientos con los propios Cherokee. No, pero esto fue algo que colmó, fue la gota que rebasó el vaso. Entonces, ¿qué hicieron? Se aprestaron a la lucha, pero el rey de Inglaterra, que era bastante obtuso, dicho sea de paso, nombra a un general, Edward Braddock, que se había desempeñado con bastante éxito en una guerra que ellos habían tenido en los Países Bajos, porque era un sanguinario, directamente. A él no le importaban las bajas propias,
Él ordenaba atacar, atacar, atacar y que murieran los que tenían que morir, pero él ganaba. Entonces cuando este hombre llega, prepotente, sobrador, era un genio, según su concepción, ¿no? Nada más, él quiso aplicar esa modalidad de guerra en América del Norte luchando en los bosques contra los indios. Nombran como edecán, como a su ayudante militar, al comandante Jorge Washington. Y este, que ya tenía una gran experiencia en la lucha contra los franceses y los indios, se anima a decirle, mire mi general, esta no es la forma apropiada para luchar acá, porque usted manda a las tropas formadas como en cajones, uno al lado de otro, uno al lado de otro, y los indios y los franceses en los bosques se los van a comer crudo. Me imagino la respuesta, usted señor, cierre el pico, acá se pelea como yo digo. Y así fueron. Creo que muchos de nosotros hemos visto la película El Patriota, donde se cuentan cómo fue parte de la guerra de la independencia, y ustedes recordarán cómo marchaban las tropas británicas codo con codo, ¿no es cierto?, así en bloques, como si fueran soldaditos, ¿no? Y los milicianos estadounidenses se los comían crudos, les tiraban con una puntería que tenían y los bajaban como moscas, vamos a decir la verdad. Bueno, Braddock utilizó ese sistema de enviar tropas apiñadas uno con el otro, Cuando llegaron a los bosques, los franceses y los franceses adoptaron la modalidad de lucha de los iroqueses, de los indios. Los iroqueses estaban con los británicos. ¿Cuál era? Para apretarse atrás de los árboles, amartillar el arma, ¿no? Y a la 1, a las 2 y a las 3 salían del árbol, ¡pum!, tiraban y se volvían a esconder atrás del tronco del árbol. Los indios, algunos tenían armas de fuego y otros, si no, tenían sus famosos arcos y flechas con una puntería asombrosa, y también sus hachas, sus tomahawk, que eran terribles porque los indios salían y los tiraban y hacha tirada, británico muerto. Fue una carnicería la que sufrió Braddock, que a gatas pudo escaparse con lo puesto, y la mayoría de las tropas que lograron salir de esa carnicería, repito, fueron las que comandaba este hombre que conocía cómo luchar con los indios y los franceses, que era Jorge Washington, por lo cual su prestigio fue aumentando a niveles insospechados. Entonces dijeron, bueno, los británicos desesperados, ¿cómo paramos esto? Tenemos que incentivar la lucha de los indios. Sí, pero los indios son indios, pero no son estúpidos. Se dan cuenta que vamos perdiendo. Bueno, hay que recompensarlos de una manera muy efectiva. Por cada francés muerto, una botella de whisky. Ah, bueno, eso les gustó a los indios. Sí, esto es buen negocio. Y ahí empezaron a matar a cualquiera. Colonos, franceses, sus mujeres, sus chicos, todo. Claro, pero lo mataban. Para cobrar la recompensa, la botella de whisky, tenían que llevar el cadáver. El cadáver tiene un problema. Primero, que a veces lo habían matado a 20, 30 kilómetros de donde estaban los británicos. Y aparte, que es una gran distancia, y aparte que el cadáver se va descomponiendo. Entonces los indios, un poco más prácticos, dijeron, bueno, si le llevamos la cabeza ya está, suficiente. Imagínense cuando llegaban los indios llevando atados en sus cuerpos, 5 o 6 cabezas. No, el horror que eso causó, especialmente entre los colonos, porque las mujeres, los chicos veían cabezas humanas, no nos traigan más cabezas. Pero nos pueden traer algo que no pesa, que no se descompone y que demuestra que efectivamente han matado a un francés. ¿Y qué le tenemos que traer? El cuero cabelludo, nada más. Le cortan el cuero cabelludo, lo atan, y así nació esa costumbre que luego se extendió en todas las tribus de la América del Norte, y que paradójicamente fue la muletilla que utilizaron luego de esta guerra los ingleses y posteriormente los estadounidenses para exterminar a los indios.
porque prácticamente los actuales Estados Unidos de América quedaron unos poquitos, porque los pasaron a degüello, vamos a hablar en criollo, ¿sí? Por esa costumbre que los británicos les enseñaron a los indios. Tráiganme el cuero cabelludo, y por cada cuero cabelludo yo te doy una botella de whisky. Por supuesto, cuando los franceses se enteraron de eso, le dijeron a los indios, nosotros los vamos a recompensar también a ustedes, con armas de fuego, con coñac, con vino, con lo que sea. Y ahí entonces la guerra alcanzó niveles de verdadera carnicería. Los británicos siguen perdiendo, los franceses están mejor preparados, era como que se habían preparado con más tiempo, sabían que iba a estallar esa guerra, y ahora con la ayuda de miles de indios que buscaban matar ingleses a como diera lugar, porque por cada inglés muerto, cada cuero cabelludo, una botella de whisky, y ellos así llegaban al paraíso a ver a sus ancestros, ¿no? Lo cual era nada más que las borracheras que estos pobres seres se agarraban bebiendo whisky con desesperación. La guerra va a ir avanzando. En 1755 ya se lucha prácticamente en 600 kilómetros en toda la frontera de las 13 colonias. Los británicos la están pasando muy mal, los franceses están avanzando por todos lados, y es ahí cuando toma el mando un gran general francés, Montcalm, que era todo un caballero, aparte de un gran estratega, y este hombre va y ataca un fuerte muy importante que tenían los britanos, que se llamaba William Henry. Sitia ese fuerte con tropas francesas e indios aliados, y dándose cuenta de que los que están adentro no tienen escape, que van a morir todos si no se rinden, le manda una nota muy, muy civilizada al comandante británico. La nota dice así: un elemental sentido de humanidad me obliga a aconsejaros la capitulación. En este sentido, todavía puedo contener a los salvajes. Como diciendo, si usted se rinde ahora, yo a estos indios los paro, no va a haber problema. Y obligarlos a respetar las cláusulas de una rendición. Pero en otras circunstancias, ello sin duda no será posible. Como diciendo, si ustedes siguen peleando, si ustedes cuando pierdan, yo a los indios esto no los puedo dominar. Les van a cortar el cuero cabelludo a todos. La lacónica y valiente respuesta del jefe británico fue: la guarnición combatirá hasta el último hombre. Bueno, Montcalm empezó a atacar la fortaleza de William Henry, el fuerte William Henry, y después de un par de meses, entre la mortandad por la artillería y las enfermedades que estallaron dentro del fuerte, era insostenible la situación. Entonces los jefes británicos dijeron, bueno, enviaron un parlamentario y le dijeron a Montcalm, general, ¿cuáles son sus condiciones? Montcalm, que era todo un caballero, le dijo, no, ya está, ustedes se rinden, han luchado heroicamente, yo les ofrezco los honores de la guerra, es decir, ustedes salen, dejan su armamento, mis banderas se bajan, y todas unas costumbres muy que hoy quizás nos resulten quizás tanto ridículas, pero no lo eran en esa época. El honor de la guerra es como que uno se saca el sombrero ante el vencido, por el valor demostrado. Y bueno, entonces los británicos dijeron, bueno, ya está, vamos a hacer eso. Y salieron con sus familias, entregaron el armamento y se quedaron ahí alojados en tiendas cerca del fuerte, ¿no?, que ocupan las tropas francesas. Pero en ese momento comenzó la locura. Los indios dijeron, ¿qué? ¿Terminó así esto? Ah, no, esto no termina. Atacaron ese campamento de franceses indefensos, los mataron, violaron a las mujeres y les cortaron el cuero cabelludo a todos. No se salvó nadie, ni una criatura. Montcalm quiso impedirlo, pero los indios se dieron vuelta como diciendo, ¿qué haces? Vos no te metás, porque acá por cada cuero cabelludo nosotros recibimos una recompensa. Así que este honorable general francés tuvo que cerrar los ojos y bueno, irse para otro lado porque
si intentaba algo, los mataban a todos los franceses también. Esta carnicería, la llamada famosa carnicería de William Henry, va a ser uno de los capítulos más importantes de la obra El último de los mohicanos, que como ya dije, escribió Cooper en 1826. Vuelvo a repetir, estoy transmitiendo viejos gustos de lejana juventud. Aquel que no ha leído El último de los mohicanos no sabe lo que se ha perdido. Es una obra preciosa. Bueno, al llegar a Europa, la noticia de la matanza, la crueldad, la carnicería que se vivió luego de la rendición de los defensores del fuerte William Henry, Gran Bretaña le declara la guerra a Francia. O sea, la guerra ahora ya se traslada a Europa. Inmediatamente Francia firma un tratado de paz y amistad, de alianza militar, con Austria. Y de ese modo, por primera vez se llama la inversión de las alianzas. ¿Por qué? Porque los Habsburgo de Austria más los Borbones de Francia, por primera vez en su vida van a luchar juntos. Siempre fueron acérrimos enemigos. Acuérdense de la guerra de la sucesión española. Ahora son aliados. Gran Bretaña, para no luchar sola, se va a aliar con Prusia. Y en 1762, por prohibirle a los españoles pescar en el banco de Terranova, en América del Norte, el bacalao, España les declara la guerra a Gran Bretaña. O sea que ahí es cuando España entra en la guerra de los 7 años, en el último año de la guerra, porque eso se produce en 1762. Estando en guerra, España va a obtener una gran victoria, una satisfacción muy, muy impresionante. Va a recuperar las Islas Baleares, especialmente la isla de Menorca. Esto va a conducir, fue un día de duelo nacional en Gran Bretaña, cuando se enteraron de la pérdida de Menorca, al juzgamiento del almirante Jorge Byng, y condenado a muerte, fue fusilado en la popa de su barco. Para ello fue ignominiosa la pérdida de Menorca. Pudieron retener Gibraltar, pero no Menorca. Eso fue terrible. Volviendo a la América del Norte, los británicos van a enviar a un general muy importante, Jaime Wolfe, que a diferencia de Braddock, que era un verdadero zoquete, este era muy enérgico, el pelirrojo audaz, le decían, era pelirrojo, evidentemente, pero aparte se trataba muy bien a su gente, a sus soldados, a los milicianos, a los indios aliados. Y así fue como este hombre logra ir dando vuelta la guerra, que hasta ese momento de su llegada era netamente a favor de los franceses, los detiene en Ohio, en el lago Erie, y pasa a la ofensiva sobre Montreal. Pues el nuevo ministro que ha llegado al poder, William Pitt, Guillermo Pitt, le ordena tomar sí o sí Montreal. Y él lo va a hacer, luchando al frente de sus tropas con gran valor, como así mismo lo hizo el general francés Montcalm. Ambos dos mueren en la guerra, luchando al frente de sus hombres. Pero en 1759 cae Montreal, se rinde Montreal ante los británicos, que de ese modo ocupan Canadá. Se acaba el problema de los franceses en Canadá. El resto de los franceses se va a mantener fuertes en Luisiana. Luisiana queda en poder de Francia. Canadá pasa a ser otra nueva posesión británica. ¿Dónde más se van a volver a enfrentar estos dos países, Gran Bretaña y Francia? En la India. Recordemos que los británicos habían llegado, ¿no?, hacía muchísimos años, fueron los primeros en llegar, por medio de la Compañía de las Indias, Comercial de las Indias Orientales. Enterados del éxito que estos de sus archienemigos estaban teniendo, los franceses enviaron tropas a ocupar la India, y así fue que al comenzar la guerra de los 7 años,
la guerra en el subcontinente indostánico se desarrolló con gran fiereza. Tropas francesas apoyando a gobernantes, a títeres, gobernantes títeres de la India, logran ir derrotando uno tras uno a todos los enclaves británicos de la Compañía Comercial de las Indias Orientales y cometen un verdadero acto inhumano, terriblemente deleznable, luego de la conquista de Calcuta. Porque los británicos se rinden, porque no tienen más posibilidades de seguir luchando, tal como pasó en América del Norte a los que se rindieron en el fuerte William Henry. Estos se rinden en Calcuta. ¿Y qué hacen los indios, ¿no? Aliados con los franceses? Los encierran en un gran salón, pero los meten como mandaban en los buques a los esclavos, ¿se acuerdan? Los tumbeiros, que los metían como latas de sardina. Y bueno, ahí los tienen por el calor, casi sin darles de comer, con poca agua, y se produce una mortandad terrible de soldados y ciudadanos británicos, lo cual habla muy, muy mal de los franceses que permitieron ese acto tan brutal. Pero ahí surge una figura. Un coronel de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, recuerden que ellos tenían marina y ejército propio, llamado Robert Clive, que enterado de lo que ha ocurrido en Calcuta, con pocos hombres del Regimiento 39 de la compañía y aliados cipayos, soldados de caballería indios, ataca Calcuta, logra reconquistar Calcuta. Y si Clive hubiera sido un hombre común y silvestre, se hubiera contentado con eso, lo cual fue un gran éxito, reconquistar la ciudad de Calcuta. Pero él pasa a la ofensiva y empieza a atacar otras posesiones francesas y los pone en un gran apuro. En junio de 1577, Clive, con sus hombres, está en la llanura de Plassey. Yo ya he nombrado esta batalla que se va a desarrollar allí en otras charlas anteriores. Ahora la voy a explicar en su justa medida, con la importancia que tuvo. Sabiendo que el fuerte de las tropas indias que estaban con los franceses era su caballería pesada, porque así se le denominaba. ¿Y qué era la caballería pesada? Sus elefantes. Mandó tropas tipo lo que hoy serían comandos y llegaron a donde estaban descansándose estos paquidermos, estos pobres animales que no tenían ninguna culpa de que los usaran para la guerra, y les cortaron los tendones de las patas traseras. O sea, en un acto de gran temeridad y mucha crueldad hacia estos pobres elefantes, a la mañana siguiente los que no murieron desangrados no se podían poner en pie. Y Clive atacó a los franceses y a los indios, que no esperaban una cosa así, y los venció en la célebre batalla de Plassey el 23 de junio de 1757. Esta batalla tuvo una importancia económica impresionante. ¿Por qué? Derrocan al gobernante indio, que era un títere de los franceses, y ponen a un primo suyo, ¿no? Un tal Mir Jafar. Este indio, que se sabía un títere de los británicos, dijo, y con esto mejor me pongo simpático, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Arrasó con todas las riquezas que había en la ciudad de Delhi y se las entrega como una ofrenda en Bengala a Lord Clive, a Robert Clive, al coronel Robert Clive. Esto se denomina históricamente el botín de Bengala. Era el producto de cientos de años de ocupación mongola en la India, y tesoros, oro, plata, diamante, perlas, esmeraldas, lo que a ustedes se les ocurra, que los mongoles en la India habían acaparado durante siglos. Se los entregó todo de un golpe. Acá está.
déjenme en paz, déjenme gobernar. Bueno, Clive, por supuesto, que le dijo, sí, ningún problema. ¿Qué hicieron con este gran tesoro cuando llega a Gran Bretaña? Algo muy inteligente. No lo dilapidaron. No le entregaron a cada británico, bueno, a vos te corresponde tanto. No, 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 no. Ellos lo cuidaron y tal es así que el escritor Brooks Adams, un historiador británico, en su obra La ley de la civilización y decadencia, dice que la llegada de este tesoro del botín de Bengala equipara al oro y plata y otras riquezas que obtuvo España de sus colonias. Pero España las fue obteniendo de a poco a través de varios siglos. Estas lo obtuvieron así, de golpe, en un día, por decir así. El botín de Bengala lo habían acaparado los mongoles y se lo dieron a los británicos. Esto lo envían a Gran Bretaña. ¿Y qué hacen los británicos con esto? La revolución industrial. Tuvieron el dinero, el capital, para montar la revolución industrial, que cambió el mundo y transformaría a Gran Bretaña en el siglo XIX, finales del siglo XVII, del siglo XVIII y todo el siglo XIX en la primera potencia mundial. Es más, se extiende, según muchos, yo también creo eso, hasta 1930. 1930, o sea, casi 200 años, de 1757 a 1930. Gran Bretaña fue la número 1. Miren la importancia que tuvo la batalla de Plassey. Les comenté que España entra en esa guerra. Y al entrar España en esa guerra, se le ordena al general Ceballos que proceda, que pase a atacar a los portugueses. Pedro de Ceballos, luego de... perdón, me había olvidado un pequeño detalle. Robert Clive vuelve a Gran Bretaña, es nombrado Sir Robert Clive, caballero, lord británico, y es un héroe nacional. Cuando él regresa en 1762, es el hombre más querido de Inglaterra. Prácticamente se podría decir, sin faltar a la verdad, que si no fue el fundador del Imperio Británico, pegó en el poste. Muy cerquita estuvo, porque él aportó que el capital, el botín de Bengala. ¿Está? Y recordemos que en su homenaje, el HMS Kingston, la monstruosa nave que va a hundir Pedro de Ceballos en Colonia del Sacramento, se llamó Lord Clive. De ahí viene el nombre. Todo tiene que ver con todo. No nos olvidemos de esa regla de la historia. Bueno, ahora volvamos a Ceballos, que está en Colonia del Sacramento cuando le dice, sigue la guerra contra Portugal, hay que destruir a Portugal, es decir, a Brasil, el virreinato de Brasil. Bueno, este hombre se empieza a preparar, qué sé yo, pero no sabe bien cómo va a ser. Hasta que de pronto, esos vigías que él tenía en el canal del norte, digamos, por el que bordeando la costa de la banda oriental se llegaba a Colonia del Sacramento, le avisan que hay una nave portuguesa que está navegando en dirección al oeste. ¡Auch! ¿En dirección al oeste? Esto quiere decir que se vienen para Colonia del Sacramento. Sí, efectivamente, la nave iba hacia Colonia del Sacramento. Pero como recordarán, un cobarde teniente de navío español, un cobarde, se llevó la flota española de Colonia a lo que hoy es el fuerte de Barragán, a Punta Lara, a la zona de Ensenada, Punta Lara. Yo no tengo barco para capturarlo. Qué lástima, qué bronca, ¿cómo no? Perdón. Hagamos una cosa muy simple, usemos la inteligencia. Le tendió una emboscada. ¿Qué hizo? En toda la fortaleza de Colonia, en todos los baluartes, izaron banderas portuguesas. Se escondió, digamos, el ejército español, ¿no? Fuera de Colonia, adentro de Colonia algunos y otros bien lejanos. ¿Y qué hizo la nave? Pip, pip, pip. Miró por los catalejos, está todo normal, la ciudad entraron, anclaron, todo bien. Y cuando arrian las velas, un cañonazo en la popa les indica que cayeron en una trampa.
capturaron la nave sin disparar, bueno, un cañonazo en la popa, no le pegaron al barco, cerca del barco. El capitán reconoció que lo habían engañado, bueno, y lo interrogan, y este hombre da una gran novedad que le encantó a Pedro de Ceballos. El virrey del Perú, de Brasil, perdón, el conde de Bobadilla, se ha muerto. ¿Y ahora? ¿Quién gobierna en Río de Janeiro? Y hay un triunvirato. Hay un general, un obispo, está el obispo y un comerciante. Un gobierno de 3 cabezas que no tienen la más mínima idea, el militar más o menos, de cómo gobernar el Brasil. Esta es la nuestra. Vamos a atacar al Brasil. Y así preparó rápidamente su ejército y su flota y empezó con cañones, todo, pasó de Colonia a Montevideo y de ahí empezó a seguir la costa de Brasil. Tomó el fuerte de Santa Teresa y luego el fuerte de San Miguel. Prácticamente se dispararon tiros con astucias militares que son largas de explicar, por los cuales no lo pienso hacer en este momento. El que el día de mañana, cuando esto se publique, el que quiera enterarse más, con adquirir el tomo 1, se va a enterar de cómo hizo Ceballos para vencer esto. Pero lo increíble, o lo mejor, fue que este hombre pasa a la ofensiva y cruza la frontera, se mete en el Brasil. Llega a Río Grande do Sul, donde los brasileños, portugueses, aterrorizados porque saben que viene Ceballos con los indios guaraníes, creyendo que venían miles y miles y miles de indios, cuando no eran tantos, por la matanza que ellos habían producido en las misiones, con la conciencia muy sucia por lo que ellos les hicieron a estos pobres indios, quisieron escapar por un río y se subieron en lanchas, en botes, estaban en pánico. ¿Y qué hicieron esos botes, esas pequeñas embarcaciones? Naufragaron, se hundieron y murieron ahogados por cientos. Fíjense en lo que es tener la conciencia sucia, ¿no? Entra Pedro de Ceballos a Río Grande do Sul, encuentra 15.000 cabezas, vacunas, equinas, mulares, todo preparado como si se lo hubieran juntado para él. Es una riqueza impresionante. Las tropas están enloquecidas porque dicen, bueno, de Río Grande nos pasamos a San Pablo y de ahí ya a Río de Janeiro. Claro, la gente no tenía idea de las distancias, pero no importa, estaban todos tan contentos, pero les duró poco la alegría. ¿Por qué? Porque llegó un barco español diciendo, señores, la guerra ha terminado. Y como España ha sido derrotada en todo el mundo, por ejemplo, los británicos tomaron Manila en las Filipinas, La Habana en Cuba. Fue un desastre para España esa guerra, meterse en la guerra a los 7 años. El único lugar donde se ganó fue en el Río de la Plata, banda oriental y sur de Brasil. ¿Por quién? Pedro de Ceballos, el gran general Pedro de Ceballos. Por tanto, como si fuera un ajedrez, se tuvo que inclinar el rey. Ya está, se perdió la partida. ¿Y qué conclusión llevó esto? Que otra vez, y les pido que no se rían, o digan, no puede ser, los españoles tuvieron que devolver Colonia del Sacramento. Lo que había conquistado Pedro de Ceballos el 29 de octubre de 1762, lo tuvieron que devolver. Otra vez volvió el contrabando, portugueses y británicos haciéndose un picnic con los venales porteños, porque también lo sabía, gente que lo único que le interesaba era el dinero. Pero los intereses británicos y portugueses se van a mover muy rápido. Hay que eliminar ¿a quién? A Pedro de Ceballos del lugar. Y logran, con presiones en la corte de Madrid, qué sé yo, que al poco tiempo, este hombre tenga que retornar a España. El gran general, el que los había vencido, el que hundió Lord Clive, vuelve a España, desaparece de la faz de la tierra, según ellos pensaron en ese momento. Pero quedaba otro enemigo, del cual vamos a tomar nuestra condigna venganza. ¿Quiénes? Los jesuitas. Hay que expulsarlos del Imperio Español. ¿Y cómo hacemos eso? Pues
Aparentemente, se le habría caído un documento, una carta, en la Corte de Madrid. Ustedes piensen, ¿para qué uno llevaría un documento hacia la Corte española? Que habría rubricado un sacerdote, el representante del general jesuita en Madrid, Pedro Lorenzo Ricci. ¿Y qué decía ese documento? Digamos, hoy en las películas tan acostumbradas que nos tenemos estadounidenses, top secret. El rey Carlos III de España no es hijo de Felipe V e Isabel Farnesio. No, Isabel Farnesio parece que tuvo una aventurilla, que recuerden mucho, se comentó eso en su momento, con el cardenal Alberoni. Es decir, que según ese documento, lo más probable apócrifo, creado por la inteligencia británica y portuguesa, Carlos III sería hijo de Isabel Farnesio, la madre siempre es justa, es la madre, y el cardenal Alberoni. Para que cuando Carlos III le llevaron ese documento, ¿qué hizo en 1767? Ordenó la expulsión de los jesuitas de su imperio. Y así fueron echados. Es más, con mucho dinero, con mucha presión, logró el rey Carlos III que el Papa Clemente XIV, Clemente XIV, en 1773, eliminara por un breve papal Dominicus ad Redemptor, perdón por mi latín, porque no lo manejo para nada, y suprimió a la orden jesuita. Se acabaron los jesuitas en 1773. Esto luego va a volver, se va a deshacer esta orden, y tal es así que, como bueno, es público y notorio, el 13 de marzo del 2013 asumió el primer papa jesuita de la historia, el Papa Francisco, que no es otro que el cardenal argentino Jorge Bergoglio, que es jesuita, o era jesuita, porque una vez que es papa ya no hay más, ¿no? No pertenece a ninguna orden, pertenece in totum a la Iglesia Católica. Pero fíjense cómo se las cobraron los ingleses / portugueses. Primero se sacrificó a Pedro de Ceballos y después la orden de los jesuitas. ¿Qué hicieron los portugueses una vez que se expulsaron a los jesuitas? Y bueno, discúlpenme la expresión que voy a tener, se hicieron un picnic en lo que eran las viejas misiones jesuíticas, porque salieron a cazar indios guaraníes, a robar, a depredar, y curiosamente, miren lo que son las casualidades históricas. El miércoles 13 de febrero de 1817, fue arrasada la población de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, donde nació el general José de San Martín. Por eso, de su nacimiento, de su infancia, de datos, no existe nada, porque quemaron todo. Pero ese día en que atacaron los portugueses, matando a miles de guaraníes, se comentaba, había un cronista portugués que lo quiso elevar a Lisboa como diciendo esto ha sido ignominioso. Se ahorcaban con las manos a pobres indiecitos de 2, 3, 4 años, los mataron, fue vergonzoso. Fue una acción genocida la que se ejerció sobre el poblado de Yapeyú. Eso ocurrió, curiosamente, el día que el general San Martín, que había vencido a los españoles el día anterior en Chacabuco, entraba en la ciudad de Santiago de Chile. Así lo recordó un gran historiador argentino, como sin duda lo fue el general Bartolomé Mitre, que dijo así: el pueblo de Yapeyú fue incendiado y saqueado por los portugueses
el 13 de febrero de 1817. El mismo día y casi a la misma hora en que San Martín, después de haber ganado la batalla de Chacabuco, entraba triunfante en Santiago de Chile. Fíjense las consecuencias que tuvo la expulsión de los jesuitas, ¿no? En 1767. ¿No? Fue terrible todo esto. Esto aconteció, esto formó parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia. Y para mí, vergonzosamente, esta historia no se conoce. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo al menos quiero que dentro de mi modestia posibilidad, dentro de esta patriada, llamémoslo así, o de esta locura que hemos emprendido, hacerlo conocer. Porque esta es la historia de la Argentina, la verdadera historia, no una historia recortada por mapas o por conveniencias. Los jesuitas expulsados de todo el Imperio Español fueron concentrados de alguna manera en Roma, porque todavía existía la orden jesuita y fueron distribuidos en otra parte del mundo, ¿no? Menos en los dominios españoles. Habían triunfado los protestantes anglicanos ingleses con sus aliados portugueses. Se habían dado el gusto. La guerra guaranítica ahora sí que terminó con la victoria de esos dos nefastos aliados. Entre estos jesuitas exiliados se encontraba un jesuita nacido en el Perú que se llamaba Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien en 1792, cuando ya no existía la orden, escribió, al cumplirse el tercer siglo del descubrimiento de América, la llamada Carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas. Este fue el primer documento que habla directamente de la independencia de las colonias, de las posesiones españolas, porque no fueron colonias, de las posesiones españolas en las Indias Occidentales, es decir, en América. Este hombre va a conocer en 1786 al precursor de la independencia hispanoamericana, el gran patriota venezolano Francisco de Miranda, el general Francisco de Miranda, un hombre que yo admiro profundamente. Y cuando éste logra volver a publicar la carta dirigida a los españoles americanos, le pone una corolario, digamos, no sé si es bien dicha la palabra, bueno, unas palabras en latín que él siempre usaba en casi toda su documentación. Vincit amor patri, vence el amor a la patria. Él consideraba a la Hispanoamérica, a estas posesiones, su patria, separada totalmente de España. En parte de lo que escribió Vizcardo y Guzmán dice: la naturaleza nos ha separado de la España con mares inmensos. Un hijo que se hallaría a semejante distancia de su padre sería sin duda un insensato si en la conducta de sus más pequeños intereses esperare siempre la resolución de su padre. El hijo está emancipado por el derecho natural y en igual caso un pueblo numeroso que nada depende de otro pueblo, España, de quien no tiene la menor necesidad, ¿deberá estar sujeto como un vil esclavo? Este documento, que vamos a seguir analizando oportunamente en otras charlas, ustedes no saben la importancia que tuvo. Solo les comento a título informativo que cuando en San Miguel de Tucumán, en las jornadas previas a la declaración de nuestra independencia, este documento, la carta escrita en 1792 por ese gran hombre que fue el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, nacido en el Perú, tuvo una importancia fantástica, una importancia de primer orden en la declaración de nuestra independencia. Con esto doy por terminado la charla número 12. En la próxima, y para alegría de muchos seguidores que están impacientes de cuándo hablamos de las Malvinas, en la próxima
la número 13, vamos a totalmente a hablar de ese tema. Vamos a hablar de nuestras Islas Malvinas. Si Dios quiere, los espero el martes que viene. Nada más, muchísimas gracias por su atención.